Mis hermanos, entramos a una nueva sección del Sermón del Monte. Hemos dicho que el Sermón del Monte tiene varias secciones. La primera fue las bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas, el Señor comienza a hablarnos de la influencia del cristiano en el mundo, con dos parábolas, la parábola de la luz y la parábola de la sal. Después el Señor entra a una tercera parte en el Sermón del Monte, que es la justicia moral de los creyentes. Y comienzan esa serie de pasajes donde el Señor usa la ley para mostrarnos cómo deberíamos vivir nosotros como creyentes. Ahora entramos a la cuarta sección. La cuarta sección tiene que ver con nuestra vida cristiana en el aspecto religioso. Eso es lo que nos vamos a encontrar ahora en la mitad del capítulo 6. El capítulo 6 tiene dos partes. La moral del creyente en cuanto a su vida piadosa, su vida religiosa, y la moral del creyente en cuanto a asuntos seculares. Cómo trata el asunto con el dinero, el creyente con el dinero, el creyente con las riquezas. Pero la primera parte, que sería la cuarta de este capítulo, sería la sección que tiene que ver con nuestra vida religiosa. El pasaje comienza así en el verso 1. Dice ahí: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esa palabra justicia en este contexto tiene que ver con esa justicia en el aspecto religioso, si lo podemos decir. A los cristianos no les gusta esa palabra, pero es una palabra bíblica. Hay una religión verdadera, hermanos, que tiene que ver cómo el hombre se acerca a Dios. Y aquí esa palabra justicia específicamente se va a introducir en esa dimensión. El Señor nos va a enseñar cómo debemos practicar los hábitos de la piedad, ¿sí? Claro que eso que Él va a enseñar es porque Él va a tratar algunos asuntos que en su generación eran pecados comunes. En cuanto al aspecto religioso, pasamos de tratar asuntos de matrimonio, de ira, de divorcio, ahora a tener asuntos que tienen que ver con nuestra devoción piadosa. Y Él va a usar tres asuntos específicos para hablarnos de esa devoción: la limosna, el ayuno y las oraciones. Alguien decía que esos tres aspectos en general siempre son los aspectos que toda religión considera. Las limosnas tienen que ver con aquello que damos generosamente al necesitado. La oración tiene que ver con nuestra dependencia constante de Dios. Y el ayuno tiene que ver con aquello que nosotros tratamos en nosotros mismos para acercarnos más al Señor. Aquellos asuntos cuando tratamos con los deseos naturales de nuestro cuerpo, especialmente la comida. Entonces, este trío de obligaciones religiosas que tienen aquellos que se acercan a Dios, que tenían en aquel tiempo los judíos, van a ser los asuntos que el Señor nos va a enseñar de aquí en adelante. Hoy apenas vamos a estar considerando lo que tiene que ver con la limosna. Ahora, no es el propósito del tema o del mismo Señor en el Sermón del Monte enseñarnos acerca de la limosna, acerca de las oraciones y acerca del ayuno. Él da por entendido que los judíos piadosos de aquellas épocas oraban, ayunaban y daban limosna. Él no va a enseñarnos eso a nosotros. Él da por entendido que un cristiano ora, ayuna y da limosnas. Lo que Él va a hacer es corregir, porque en aquella época estas prácticas espirituales, religiosas, devotas, habían sido corrompidas. Entonces Él nos va a enseñar en un contexto de corrupción cómo deberíamos dar limosna, cómo deberíamos hacer oraciones y cómo deberíamos ayunar. Amén. Ese va a ser el tema que ahora nos vamos a enfocar los siguientes domingos. Dice ahí el verso 1: guardaos de hacer vuestra justicia, y podríamos añadir religiosa, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos. Este versículo es como el encabezado. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para no ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Explicación, así con la limosna, así con la oración y así con el ayuno. Pero este versículo es el encabezado, él nos va a servir de base para los tres asuntos. ¿Y por qué él es el encabezado? Porque ahí él nos muestra cuál es el problema que está detrás de estas tres prácticas en aquella generación. Esa generación acostumbraba, como dice aquí el Señor, a practicar ciertos hábitos con el propósito de ser visto por los hombres. Como dice ahí. El Señor les está diciendo, miren, no hagan su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Y por qué? Porque en un sentido, el Señor en varios pasajes del Nuevo Testamento nos muestra que los fariseos y los religiosos de aquella época tenían una obsesión. ¿Y saben cuál era la obsesión de estos fariseos? Era ser vistos por los hombres. Les encantaba. Jesús dice, ustedes aman la gloria de los hombres. O sea, estos hombres eran fanáticos. Eran personas entregadas al espectáculo religioso. Les encantaba orar, les encantaba ayunar, les encantaba dar limosna para que los vieran. Y el Señor nos va a mostrar que definitivamente esa es una práctica detestable y que como cristianos no podemos caminar por esos pasos. Era tan fuerte la práctica en aquellos días, hermanos. Si ustedes lo quieren leer ahí en Juan 12:42, que el Señor hacía unos milagros, hacía unas obras, enseñaba unas cosas tan contundentes, pero los hombres amaban tanto la opinión de los otros hombres. Los hombres amaban tanto la gloria de los otros hombres que estuvieron dispuestos a rechazar la verdad de la predicación de la palabra, la evidencia de los milagros, porque ellos preferían estar bien con los hombres que estar bien con Dios. Y como lo dice Juan 12:42, con todo eso aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, creían, pero no lo confesaban públicamente. ¿Y por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese era un pecado terrible, ¿no, hermanos? Porque por amor a lo que pensaban los hombres, ellos estaban dispuestos a callar su fe. Esta gente le preocupaba mucho lo que decían los demás de ellos. Amaban la gloria de los hombres. Entonces el Señor va a comenzar a tratar el asunto de las devociones espirituales en ese contexto. Un contexto religioso, pero un contexto muy hipócrita. Esa es otra palabra que el Señor usa ahí en Mateo 6, verso 2. Dice, como hacen los hipócritas. El Señor consideraba las prácticas religiosas de sus contemporáneos actos de hipocresía, que Él quiere evitar que sus discípulos tengan. Ahora, esa palabra hipocresía que el Señor usa para hablar de este espíritu de ostentación, era una palabra del griego clásico, que era upócrites. Así se llamaba un actor muy famoso griego. Y esa palabra se usó después comúnmente para aplicarse a una persona que asumía un papel que no era la realidad. Entonces los actores de teatro se les decía hipócritas, porque ellos asumían un papel para
protagónicamente en una obra de teatro cierto asunto que no era la realidad de ellos, ¿sí? Ellos se disfrazaban, personificaban a alguien que no era ellos, generalmente llevaban una máscara y desempeñaban un papel. Y para todo el mundo eso era aceptado, ¿sí? Usted no se escandaliza porque un actor en una obra de teatro, en una novela, en una película, asuma un papel que no corresponde a la realidad. Ese es su trabajo, ellos son actores. Ellos son hipócritas en el sentido de la palabra griega. Ahora, hermanos, eso es aceptable en el mundo del cine o del teatro, pero en el mundo de la devoción hacia Dios, eso es detestable, ¿cierto? Como lo vamos a ver. Y estos fariseos que estaban escuchando al Señor Jesús, sí que tenían ese pecado, hermanos. Ellos en su diario vivir eran una cosa, pero cuando estaban delante de los otros, en la sinagoga o en las calles, y ellos iban a dar una limosna, o ellos iban a orar, o ellos iban a ayunar, se ponían la máscara de piedad y actuaban delante de todo el mundo para que las personas los vieran y los alabaran, los aplaudieran. Y el Señor, claro que no está de acuerdo con ese tipo de prácticas. Entonces Él va a corregir esas prácticas espirituales, religiosas, falsas. Hermanos, y no solo es un asunto de los judíos de aquella época. John MacArthur decía, la religión siempre en general ha tenido una gran cantidad de hipocresía. Hermanos, y sin lugar a dudas podríamos decir que la fe cristiana, si no es corregida, si no es bien encaminada, puede contener altos niveles de hipocresía. ¿Es así o no es así? Es así, hermanos. Por eso el Señor va a enseñarnos que a Él no le interesa una religiosidad fingida. A Él no le interesa las apariencias. A Él no le interesa lo que ven los hombres. A Él no le gusta el espectáculo religioso. A nosotros nos gusta. Ay, hermanos, que yo no voy a esa iglesia porque es que allá no hay. Y lo que no hay es espectáculo religioso. ¿Sí? No está el show de los cantantes, no está el show de las danzoras, no está el show del pastor. No, lo único que hay es oración, palabra, adoración. Pero a nosotros nos gusta el espectáculo. A nosotros nos gustan las luces. Dígame si no, hermanos. A nosotros nos gusta pero a Dios no le interesa nada de eso, hermanos. A Dios no le interesa nada de eso. ¿Qué le interesa a Dios? Pues vamos a verlo. ¿Qué cosas son importantes para Él y que deberían ser importantes para nosotros? Entonces el Señor va a denunciar en estos pasajes, enseñando, Él va a denunciar las prácticas ridículas de los fariseos. Porque literalmente el Señor usa un lenguaje ridiculizando lo que ellos hacían. Porque definitivamente la religiosidad a veces nos lleva a hacer cosas ridículas. Me disculpan, ¿no? Entonces dice ahí, vamos a meditar ahora sí en el pasaje, ya entendiendo un poco el contexto en el cual el Señor enseña. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esa palabra guardados, hermano. O sea, ustedes no caigan en esa práctica. Cuídense de ir hacia ese camino. Eviten hacer cosas para ser vistos por los hombres. Sí, ellos estaban acostumbrados que llegaban a la sinagoga y el show de los fariseos cuando oraban, el show de los fariseos cuando diezmaban, el show de los fariseos cuando ayunaban. Literalmente, hermanos, algunos de ellos cuando ayunaban, como lo vamos a ver más adelante, vestían vestiduras de tristeza, se echaban cilicio, hermanos, no se bañaban, para que la gente supiera que estaban ayunando.
Terrible, ¿no? Para nosotros es un poco extraño escuchar eso, pero en una cultura profundamente religiosa como era Israel en el primer siglo, esas cosas sucedían. Entonces, ¿cómo debe ser? El Señor nos va a enseñar ahí desde el verso 2. Cuando pues des limosna. Ese es el primer ejemplo que el Señor va a usar, la limosna. Ahora, desde el Antiguo Testamento Dios habló mucho acerca de la compasión que debemos tener hacia los pobres. La limosna es el acto generoso para ayudar a aquel que está necesitado. No solo económicamente, ese acto generoso de aquel que cuida a aquel que está enfermo. Es el acto generoso de aquel que se preocupa por el que está en la cárcel sufriendo persecución. Es el acto generoso que ayuda a aquellos que están en dificultad. La Biblia siempre enfatizó que el pueblo de Dios debía cuidar de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Es una práctica normal para un cristiano ser generoso en momentos de necesidad. Ahora, el Señor no solo menciona la limosna como una práctica común, sino que Él va a corregir no la práctica, sino lo que está detrás o alrededor de la práctica. A lo largo del Señor Él va a tratar eso, la pureza de corazón, como lo decía desde las mismas bienaventuradas. Entonces dice ahí, lo primero que el Señor nos dice es: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. El Señor nos va a decir que Él no quiere que nosotros demos limosna ni para ser vistos, ni para ser alabados por los hombres. Ahora, leyendo así rápidamente, pareciera que hay una contradicción en esto que el Señor enseñó y unos pasajes anteriores que enseñamos en el Sermón del Monte. En Mateo 5:16 dice que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres. Y dice que para que nuestras buenas obras sean vistas. Entonces, ¿cómo así que el Señor dice anteriormente que tenemos que hacer obras para ser vistos? Y aquí nos dice que no hagamos cosas para ser vistos. Aparentemente, si hacemos una lectura muy rápida, hay una contradicción ahí. ¿Sí? Como que en un lado nos dicen no hagan y en otro lado nos dicen hagan. Hermanos, aclarar ciertos asuntos es muy importante porque nosotros tenemos la tendencia a ser torpes. Mezclamos todo, confundimos todo, no entendemos. Entonces el Señor es muy sabio para dejar cosas juntas, para aclararnos. Entonces yo quiero hacer la aclaración de lo que no significa en este contexto una contradicción a algo que el Señor ya dijo. Ahí en Mateo 5:16, cuando Él dice que nuestras buenas obras deben alumbrar y deben ser vistas, hay un contexto. Y en este pasaje que estamos leyendo hoy, el de las limosnas, el del ayuno y el de las oraciones, hay otro contexto. Y el Señor está hablando de dos asuntos que son diferentes. En un asunto el Señor dice, háganlo para que los vean, y en otro asunto el Señor dice que no los vean. Porque hay cosas de la vida cristiana, hermanos, que deben ser vistas, y hay cosas de la vida cristiana que no deben ser vistas, sin que haya contradicción en eso. Por ejemplo, si yo entro en su casa, hay cosas de su casa que yo podría ver sin ningún problema, su sala, su cocina. Pero hay cosas de la vida familiar que uno no debería ver, por ejemplo, el cuarto privado del matrimonio. ¿Cierto que eso es muy privado? Entonces, en la vida familiar hay cosas privadas y hay cosas públicas. Así también la vida cristiana tiene cosas privadas y tiene cosas públicas. Hay cosas que el Señor nos manda a hacer públicamente. Hay cosas que el Señor nos va a mandar a hacer privadamente. Y entender eso nos va a dar un equilibrio, porque es que nosotros también somos de extremos. Entonces el extremo es que, ay hermano, es que el Señor dice que la oración debe ser privada. Entonces soy de los sinvergüenzas que nunca vengo a la reunión de oración. ¿Cierto? Yo sé que esos sinvergüenzas, no,
La verdad es que abundan esos sinvergüenzas. Pero hay otro que podría decir: yo vengo a la reunión de oración, pero nunca oro en lo privado. ¿Cuál será peor de sinvergüenza? Ambos. Tanto el que ora públicamente y no tiene una oración privada, como el que ora en privado y no participa de la comunión y la oración pública de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Hay cosas que tienen dos caras, hermanos. Y Dios nos quiere guardar de los extremos. Cuando el Señor dice que vuestras obras alumbren, hay muchos pasajes. Nosotros ya lo estudiamos acá cuando vimos el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el Señor le decía a sus discípulos: lo que yo les digo a ustedes en secreto, proclámenlo. Desde las azoteas, todo lo que yo les hablo, anúncienlo. Hermano, hay cosas que no podemos callar. La predicación del Evangelio, la verdad que aprendemos, la revelación que recibimos, no debemos callarla, sino que anunciarla. Y esa predicación va acompañada de muchas buenas obras que deben ser vistas por los hombres. Ahora, en aquellos asuntos que tienen que ver con mi devoción personal con Dios, Dios me dice: no lo hagas público, hazlo solo para mí. Cuando ayunes, tú solo, hazlo para mí. Cuando ores, tú solo, hazlo para mí. Cuando des limosna, hazlo para mí. Entonces hay cosas en las que Dios nos dice: publíquenlo. Hay cosas en las que Dios nos dice: guarden silencio. Sin haber ¿qué? Contradicción. A.B. Bruce, él dice lo siguiente: generalmente cuando somos tentados a esconder, Dios nos dice que lo publiquemos. Y cuando generalmente somos tentados a publicarlo, Dios nos dice: ocúltalo. Entonces, por ejemplo, para ellos iba a ser una tentación predicar la palabra, porque ellos iban a sufrir mucha persecución, hermanos. Entonces el Señor los ayuda, anima a ser valientes, les dice: hablen, no se callen, publíquenlo. ¿Sí? Pero también el Señor sabía que era una tentación que ellos practicaran su vida religiosa como hipócritas. Entonces en este caso les dice: no lo publiquen. ¿Usted está entendiendo la idea, hermanos? Entonces es muy importante tener equilibrio, porque a veces nos vamos a los extremos. Hacemos de la iglesia un espectáculo o queremos hacer de la iglesia un monasterio. Ambos extremos son peligrosos. Entonces, el fin tanto de aquellas obras que se anuncian, como lo vamos a ver, como aquello que se hace en secreto, ¿qué es? La gloria de Dios. ¿Listo, mis hermanos? Entonces los cristianos deben vivir el Evangelio, predicar el Evangelio, que las personas vean el Evangelio y glorifiquen a Dios. Pero también los cristianos deben recordar que hay ciertas cosas que Dios no quiere que publiquen. Yo no tengo problema de grabar un video, hacer un programa, hacer una entrevista y publicarlo y mandarlo por todas las redes, porque el Dios nos mandó a publicar la palabra. Ahora, sería muy indecoroso que yo hiciera una lista de las ofrendas o las limosnas que yo he dado y las publique por internet. Sería terrible, ¿cierto, hermanos? Entonces hay cosas que sí debemos publicar, hay cosas que no debemos anunciar. Ahora, dice ahí el verso 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Ahora, definitivamente esto no era una práctica. Por eso digo que el Señor estaba ridiculizando a los fariseos. Él dice como si en una manera burlesca ellos hicieran esto, pero no era que entraba el fariseo y detrás de él varios con trompetas para tocar cuando le iba a echar la limosna. No era eso tampoco. Pero el Señor sí está ridiculizando, porque aunque ellos no hacían eso literalmente, sí eran muy fanfarrones, hermanos. Sí les gustaba que los vieran. Tocaban trompeta de otra manera, ¿no? ¿Sí?
Hay maneras de alardear cuando usted va a dar, que sin que suene la trompeta usted está alardeando. ¿Sí? Y debemos enseñar a los hermanos que la enseñanza de Jesús es que no debemos hacer tocar trompeta. O sea, no debe ser algo visible que llame la atención. Hay lugares donde, bueno, ¿quiénes se van a comprometer a dar tanto? Levante la mano. ¿Y quién es tanto? ¿Y quién es tanto? Pasen aquí los que van a dar tanto. Eso es todo un espectáculo para dar, hermano. Eso es bochornoso. Esas cosas deben ser, ¿qué? Privadas. ¿Sí? A veces, ¿cuánto va a dar? Escriba cuánto va a dar. Eso debería ser como más privado, hermano. Porque es la enseñanza de Jesús. Pero hay muchos ambientes donde esto se vuelve literalmente una marcha de trompeteros preparando el camino de aquellos que van a dar. Calvino decía, las personas daban para los pobres, pero era obvio, evidente, que estaban buscando el aplauso y el elogio. Porque por eso el Señor usa la figura de las trompetas. ¿Para qué hacían sonar trompetas? Para que la gente los viera. ¿Y cuál era el propósito? Que los vieran, que los aplaudieran. Y hay un pecado serio, hermanos. Parece algo gracioso, pero detrás de esto hay un pecado muy serio. ¿Cuál es ese pecado, hermanos? La autopromoción y vanagloria, que es algo que el hombre siempre está buscando. Hermanos, es terrible que nosotros, todos, eso es algo del hombre caído, todos tenemos la tentación, el deseo de ser vistos y de ser reconocidos por algo. Esa es una inclinación natural de todos los hombres. ¿Sí? Entonces, cuando ellos hacían sonar la trompeta para que los hombres los vieran y los aplaudieran, ellos ni siquiera estaban preocupados por los otros hombres. Ellos estaban preocupados era por el reconocimiento que los otros le daban a ellos. O sea, al fariseo no le importaban las personas, le importaba qué decían las personas de él. ¿Y saben cómo se llama eso, hermanos? Vanagloria. Y eso existe en el mundo, hermanos. Es más, Juan dice que no améis las cosas del mundo. ¿Y cuál es una de las cosas del mundo que no debemos amar? La vanagloria. Porque el hombre tiene varias ambiciones. El hombre siempre en su corazón ambiciona el dinero, el poder y la fama. Esas son cosas que todos los hombres persiguen, hermanos. Y son muy atractivas. Usted, por ejemplo, puede ver que si usted le preguntara a un niño de nuestra generación, ¿qué le gustaría ser cuando grande? Entonces él va a responder, un deportista famoso, un músico, un cantante, un actor, un youtuber, un influencer. ¿Por qué? Porque eso tiene dinero, fama y poder. Yo he escuchado literalmente a cantantes, hermanos, que ellos dicen que su pasión más grande ni siquiera es el dinero, es el reconocimiento de su público. Eso es lo que los motiva a hacer todo lo que hacen. ¿Eso qué es? Vanagloria. ¿Y eso existe en el mundo? Definitivamente. Lo terrible es que eso exista en el mundo religioso. Ese es el gran pecado. Que, hermanos, mire esto tan serio. Nosotros podemos tomar algo tan sagrado, tan santo, como la oración, el ayuno, las limosnas, la predicación, la alabanza, el ministerio, los dones que Dios nos da, no para gloria de Dios, sino para gloria de nosotros. No para atraer la atención de las personas a Cristo,
sino para que las personas nos adulen y nos enaltezcan a nosotros. Eso es profanación de tipo religioso. Hermanos, ¿saben? Por eso es que cuando usted le pregunta a una persona ¿en qué quieres servir en la iglesia? Generalmente ella va a decir algún tipo de servicio visible. Porque las personas siempre, naturalmente, están buscando un lugar donde ser vistos. Esa es la tendencia general del hombre caído. Por eso hay ministerios que son simples, como la alabanza, pero son muy atractivos para la carne. Y otros, la predicación misma. Porque es que yo quiero que me vean, yo quiero estar allá. Porque nos gusta traer la atención hacia nosotros. Entonces, el problema era que detrás de esto que el Señor va a tratar, estaba el altar del yo de los fariseos siendo exaltado. ¿Saben qué decía Pablo? Leámoslo. Primera de Tesalonicenses 2, verso 6. Porque aquí Pablo, con una sola frase, él definitivamente toca la raíz del mal. Ahí en Primera de Tesalonicenses 2, 6 dice Pablo, hablando de su ministerio, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. O sea, por naturaleza el hombre religioso va a hacer cosas para buscar ¿qué? Gloria, hermanos. Reconocimiento. Pero Pablo decía, yo no busco eso. Yo no busco reconocimiento, yo no busco aplausos, yo no busco gloria, yo no busco un espectáculo en torno a mí, yo no busco la mirada de ustedes ni de otros hombres. Hermanos, y eso que Pablo decía que él no hacía, deberíamos aprenderlo. Que si predicamos, que si servimos, que si ofrendamos, que si oramos, que si ayunamos, no es porque estamos con ambición de gloria, no es porque estamos con ambición de nombre, no es porque estamos con ambición de reconocimiento. Hermanos, hay iglesias donde realmente va a comenzar la reunión y el pastor aparece como toda una estrella de cine, hermano, como todo un cantante del mundo, y luces y sonido y un espectáculo religioso detestable, hermano, aborrecible. ¿Por qué tan detestable? Porque el hombre se vuelve el centro de ese lugar y no Dios. Hay muchos lugares donde la gente no se reúne en torno a Cristo, hermano, se reúne en torno a una figura. Y eso es detestable, hermano, porque le están robando la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Pablo no buscaba eso, y la enseñanza para todos, hermanos, es que no deberíamos buscar esto. ¿Por qué? Mire lo que dice Jesús, Mateo 6:2, dice: no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. ¿Por qué no debes buscar hacer esto cuando tú das limosna? Y yo, dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en el versículo anterior, en el versículo 1, decía que no van a recibir recompensa del Padre que está en los cielos. O sea, el problema de hacer actos de devoción solo para que los hombres nos vean es que esos actos solo nos pueden proporcionar una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La gloria de los hombres. ¿Saben que la palabra que ahí usa Jesús en el griego cuando él dice tienen, porque ya tienen su recompensa,
es apeshek, que era una palabra cuando se hacían transacciones económicas. ¿Qué quiere decir? Usted contrataba a alguien para hacerle algo. Cuando esa persona se lo hacía, usted le pagaba. Y eso era el pago de lo que él había hecho. Usted no le tenía que dar más y tampoco le podía dar menos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una persona que hace cosas para que los demás lo vean, esa es la única recompensa de lo que él hace. Ese es su pago. Hermano, y qué triste eso, ¿no? Una vez alguien me decía, hermano, es que está que quiere que la pongan, que la pongan, que la pongan, que la pongan. Entonces yo le decía, pues si eso es lo que quiere que la vean, pues póngala para que la vea. Esa va a ser su recompensa. Qué triste esa recompensa, ¿no? Cuando la gente le dice a alguien, ay, qué bonito, qué maravilloso, esa es su recompensa si usted lo hace por eso. No, que mi nombre apareció en tal lado, esa va a ser la recompensa de aquellos que están buscando eso. Ya lo tienen. Ya los vieron. ¿Quiere ser visto? A veces Dios va a permitir momentos que nos vean. Pero sería muy triste esa recompensa para nosotros, ¿no? Yo pienso que un cristiano no ayuna para recibir la recompensa de que otros sepan que él ayuna y le digan, oh, mire cómo ayuna. No, es cierto que el ayuno tiene propósitos más gloriosos, más santos. La oración. Y todos los deberes religiosos, hermano, piadosos, tienen propósitos más santos. Y lo terrible del mundo religioso es que su recompensa es que las personas los vean. Sí. Hemos tenido hermanos así con el tiempo. No, hermanos, que yo quiero que me vean. Hermano, primero conságrese, primero santifíquese, primero madure, primero... ¿No? Se van porque hay otro lugar donde les ponen el instrumento y los mandan adelante de una. Eso era lo que querían. Eso fue lo que obtuvieron, que los vieran. Pero en sus pecados, en su inmadurez, en su falta de consagración, en su falta de temor. ¿De qué sirve un servicio así, hermanos? Ayer hablábamos de que el servicio que no agrada a Dios despierta la ira de Dios. Hay gente que sirve para su propia destrucción, hermanos. Porque Él va a santificar su casa en algún momento. Entonces dice el Señor, no hagan tocar trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, hermanos, es posible que las personas sin estar buscando eso lleguen los elogios. El servicio cristiano tiene dos tentaciones. Una se llama críticas y la otra se llama elogios. Ambas son peligrosas. Unas nos pueden desanimar, las otras nos pueden enorgullecer. Y tenemos que aprender a lidiar con la crítica. A veces uno está bien animado y llegan las personas, no, es que a mí no me gusta, y una crítica tremenda, y uno tiene que aprender a lidiar con eso. También así uno no lo busque, va a llegar las personas que van a tener a halagarlo a uno. Pero el remedio, como lo vamos a ver acá, es que ni la crítica ni el halago nos va a destruir si nuestro propósito siempre es la gloria de Dios. Ese es el antídoto, tanto para la crítica como para los elogios. Porque aunque usted no quiera, tal vez cuando alguien tiene un don y un servicio de Dios, eso va a tener cierto reconocimiento. Nicodemo decía que la mejor manera de evitar el elogio hacia nosotros es redireccionarlo. Sí, hermano, por la gracia de Dios. Sí, hermano, por la misericordia de Jesucristo. No a mí, sino al nombre del Señor demos gloria. Hay que direccionar a las personas para que entiendan que lo que hacemos, lo hacemos porque lo hemos recibido. Y no podemos jactarnos en lo que hemos recibido. Entonces dice el Señor, ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cómo debemos dar nosotros? Dice ahí en el verso 3. Mas cuando tú, o sea, ese tú es el cristiano, el discípulo de Jesús. Cuando tú des limosna,
no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces lo primero que el Señor nos quiere llamar la atención, ya lo había dicho en el verso 2, es no llamar la atención hacia las limosnas. Hermano, cuando usted va a dar a un necesitado, cuando usted va a visitar a un enfermo, no se tome la foto y no la publique en Facebook. Es que hay cristianos que son así, sirviendo al Señor y dándole ahí al... orando por el... No, hermano. No busque hacer eso, porque eso es una inclinación. A veces la persona no se da cuenta y tiene esa práctica. De pronto no tiene ni redes sociales, pero lo está siempre anunciando. Ay, es que tal cosa hicimos hoy, porque es que el Señor quiere que hagamos. Sí, el Señor quiere que hagamos, pero que no lo digamos. ¿Sí? Cuando tú lo hagas, no llames la atención a lo que estás haciendo. Hazlo en secreto, hazlo para el Señor. ¿Sí? Esa es la primera idea. Busquen hacer las cosas sin ser vistos. En estos días hablaba con un grupo de los estudiantes que son hermanos que están llamados al ministerio. Y les decía, hermanos, no busquen el ministerio, busquen a Dios. No busquen hacer, busquen ser. Ya llegará el día del ministerio, ya llegará el día que les toque hacer. Pero nosotros cambiamos las cosas, ¿no? Queremos hacer para ser vistos y no estamos preparados a veces. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, no llamen la atención. Pero el Señor entra a una idea todavía más profunda, porque eso sería, digamos, lo opuesto a los fariseos. Ellos llaman la atención, ustedes no llamen la atención. Pero el Señor va a entrar más adentro del corazón. Y dice ahí en el verso 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mire esta idea, hermanos. A veces entender la idea que está en este pasaje es muy simple. Por un lado, no debemos buscar que las demás personas sepan. Por otro lado, ni nosotros mismos deberíamos saberlo. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué quiere decir el Señor que no sepa a mi izquierda lo que hace mi derecha? Quiere decir que no solo debo guardarme de la mirada de los demás, sino debo guardarme de lo que yo pienso de mí mismo. Hay un pasaje que nos va a aclarar este pasaje. Lucas 18, es que a veces tenemos que ir a otros versículos para aclarar un poco la idea. No lo voy a explicar, pero solo quiero que usted lea la manera como este hombre ora. Este hombre ora ni siquiera para ser visto, hermanos. Este hombre ora y en su oración hay una autocontemplación de lo que él hace. Y ahí es donde el que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha viene a tratar. Porque mírelo como hombre, como este fariseo ora. Mire lo que él dice, Jesús de él, 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ni siquiera está hablando de lo que los otros ven de él, sino a unos que se consideran a sí mismos justos. Mire cómo ora un hombre que se mira a sí mismo y se autocontempla. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, mire esa frase, oraba consigo mismo. Es como si estuviera diciendo, la derecha le contaba a la izquierda. ¿Sí? O sea, él mismo estaba hablando con él mismo. ¿Qué decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Usted vio el pecado? El pecado es que aunque nadie lo veía, él sí veía. Y él se autocomplacía con lo que él hacía. ¿Sí ves, Señor, que yo no soy como los demás? Yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí, y yo. Ahí es donde el Señor dice, ni siquiera que tú sepas lo que haces. ¿Para qué? Para que no te enaltezcas. ¿Está entendiendo la idea? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, quiere decir que aún nosotros podemos pecar haciendo cosas en privado cuyo objetivo es enaltecernos a nosotros.
Usted no ha caminado. Es una tentación, hermanos. Y nadie le dice, pero usted mismo se dice, ay, ¿cómo estoy caminando de bien, no? Qué buen cristiano soy. Estoy yendo a todas las reuniones, estoy orando, Señor, estoy haciendo esto que la palabra manda. Qué buen cristiano soy. ¿Usted no se ha escuchado hablar a sí mismo, hermanos? Yo me he escuchado varias veces, hermano. Eso es un peligro, hermanos, porque vuelve nuestra mirada a nosotros mismos, aunque nadie más nos esté viendo. Entonces, ¿cuál es la idea de Jesús? Cuando tú vas a dar, cuando tú vas a tener misericordia, cuando tú vas a hacer una obra para Dios, procura que no se vuelva un acto de egoísmo personal. Procura que no se vuelva un acto de vanidad. Es muy fácil. Ay, miren cómo oro. Ahora ayuno tanto. Mire cómo di a esa persona que estaba en necesidad. Y nadie lo está viendo. Él siempre se está adulando a sí mismo. La carne de nosotros es así, hermanos. No, ni siquiera nos preocupa, y esto es tremendo, hermanos. No nos preocupa la persona que está en necesidad, sino nos preocupa tener fama de buenos cristianos. Y no ante los demás, ante nosotros mismos. Eso es una manera muy sutil de amarnos a nosotros mismos y no amar al necesitado. Yo no sé si usted me está entendiendo la idea, hermanos. Que tu mano izquierda no vea lo que hace tu derecha. No sepa. De alguna manera, cuando una persona tiene misericordia de alguien y hace una obra de limosna o de lo que sea, inmediatamente esa persona se debería olvidar de lo que hizo. ¿Saben qué decía Dietrich Bonhoeffer de este pasaje? Él decía: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha es un anuncio al deseo de Cristo para nosotros, que matemos nuestro orgullo, que destruyamos el viejo hombre. Ahora, John Stott decía: es casi imposible dar sin saber qué damos. Sí, porque nosotros a veces hacemos un presupuesto. Bueno, esto es la parte del Señor, esto es para esto. O sea, sabemos cuánto damos. Pero él dice así: sin embargo, tan pronto como se decide y se efectúa esa donación o limosna, debemos estar en armonía con Jesús y olvidarla. No debemos estar recordando todas las limosnas que hemos dado. No debemos estar anunciándolas. No debemos tener una lista de ellas. Porque a veces damos y estamos recordándole a la persona que le dimos: es que yo hice esto por usted. Es que yo hice esto. Es que no. Lo tenemos ahí tenemos una pared, un mural. Tal para tal persona, tal cual día, tal. Así somos, ¿no, hermanos? A eso es lo que Jesús está tratando. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Decía John Stott: la ofrenda cristiana debe estar marcada por el sacrificio de sí mismo y el olvido de sí mismo, y no por la autocongratulación. Muy claro, ¿no? Ahora, como decíamos, hermano, cuando yo doy y me olvido de lo que di porque lo di para Dios, yo no voy a esperar recompensa ni reconocimiento de los demás. Eso es otra enseñanza de Jesús. Vamos a leer otro pasaje rápidamente. Lucas 14, 12, verso 14. Porque esos otros pasajes nos alumbran un poco más sobre esto. Cuando damos, inmediatamente deberíamos olvidar. ¿Por qué? Lucas 14, 12, la parábola de los convidados a la cena. Así rápidamente. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. O sea, da, olvida y no esperes recompensa de los hombres. Porque a veces uno espera, ¿cierto? Y yo pienso, hermano, yo lo digo así como con todo amor, si a usted alguien le ha servido, ha tenido misericordia y le ha ayudado, usted tiene que ser agradecido. Usted tiene que reconocer el trabajo que ha hecho alguien por amor a Cristo en su vida. Pero la persona que lo hizo no debería buscar el agradecimiento, si es un buen cristiano. La persona que lo hizo ni debería acordarse que lo hizo. Porque ¿cuál es el problema? Que si yo lo hago para que me agradezcan, cuando la persona me agradece, ahí ya estuvo la recompensa. Me recompensó el hombre y no Dios. ¿Está entendiendo la idea de Jesús? No busque la recompensa de los hombres, porque si la tiene, esa va a ser su recompensa. Qué tremendo, ¿no? Estos pasajes, ¿no? Volvamos ahí, al final del versículo de Mateo. ¿Cuál es el propósito de que sea así? Que ni la derecha, ni nosotros sepamos, ni nadie sepa. ¿Cuál es el propósito de estas disciplinas espirituales o religiosas? Dice ahí el verso 4. Para que sea tu limosna, ¿cómo? En secreto. ¿Pero por qué? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando damos al mismo que está en necesidad, nuestro propósito ni siquiera es aquel a quien le estamos dando, hermanos. Cuando nosotros damos verdaderamente de manera cristiana, damos es a Dios. Y lo hacemos en secreto. Para recibir la aprobación no de los hombres, sino de Dios que ve en el secreto. Tanto que Calvino decía una frase muy interesante. Calvino decía, tanto que deberíamos estar satisfechos con tener a Dios como nuestro único testigo. Que nadie más se entere. ¿Sí? A veces, pues, por circunstancias, a veces hay que algunos se va a enterar. Pero el objetivo de nuestro corazón es que solo Dios tenga en cuenta esto que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué el objetivo es Dios, hermano? Aquí volvemos también a un asunto muy importante de la vida cristiana. El objetivo central de la vida cristiana es agradarle a Él, siempre a Él y a Él en todo. Si usted tiene eso claro, hermano, usted va a evitar equivocaciones en muchos aspectos. Usted va a evitar pecar en ciertas cosas. Si su objetivo es la gloria de Dios, la honra de Dios y la exaltación de Dios, eso lo va a guardar de muchos males. Porque, hermano, cuando uno está buscando su propia gloria, ese camino es muy peligroso. Cuando uno busca agradar a las personas, ese camino es muy peligroso y muy frustrante. Porque aquellos que al Jesús le decían bendito, hosana, el que viene en el nombre de ahí, esos eran los que a los 3 días estaban diciendo crucifíquele, crucifíquele. Si usted vive por la gloria de los hombres, esos que lo exaltan un día, al otro día lo van a querer crucificar, hermano. Es un camino muy desagradecido. Pero si una persona vive para la gloria de Dios, con el propósito de honrar a Dios y de servir a Dios, hermano, las cosas van a hacerse bien. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando servimos, cuando predicamos, cuando adoramos. ¿Cuál es la motivación, hermanos, de nuestro corazón? Y eso ya debería comenzar a despertarnos. Claro, en las ofrendas primeramente, porque es el tema de hoy, las limosnas. Pero cuando cualquier cosa religiosa que usted hace, cualquier cosa de la piedad, ¿por qué la hace?
para que lo vean los hermanos, para que le reconozcan los hermanos, porque usted se siente bien haciéndolo, porque usted haya reconocimiento en lo que hace, o porque lo hace, para la gloria de Dios, para su gloria, o para agradar a los hombres. ¿Qué lo motiva, hermanos? ¿Qué dirige sus acciones, su vida cristiana? ¿Usted hace las cosas para Dios en secreto? Bueno, ese es el camino que Jesús nos está enseñando. Para que tu limosna sea en secreto. Y mire esa frase tan preciosa. Ayer teníamos un tema muy parecido al de hoy, en algunos aspectos. Y dice aquí, y tu Padre que ve en lo secreto. Qué importante entender, hermanos, que Dios no necesita trompetas. Hermanos, Dios no necesita púlpitos. Hermanos, Dios no necesita el momento de la reunión para vernos. Dios nos ve cuando nadie nos ve. Dios nos conoce donde nadie nos conoce, hermanos. Eso es una verdad que tiene dos filos. Por un lado, el que hace para las cosas para Dios puede tener seguridad que Él lo está viendo. Por otro lado, el que es sinvergüenza y está mal, tiene que tener seguridad que Dios lo está viendo. ¿Sí? Pero Jesús dice, lo que hagan. Hermano, si usted va a hacer el aseo del salón, si usted va a servir con los niños, si usted va a predicar el evangelio, lo que haga, hermano, hágalo para el Señor. Porque a veces uno se da cuenta, la persona está actuando de una manera y llega uno y lo mira y la persona cambia. Hermano, lo triste es que usted tiene el verdadero policía, el verdadero Señor lo tiene todo el tiempo. O sea, Dios lo está viendo en todo tiempo, hermanos. No solo lo está viendo, está escudriñando lo profundo de su corazón, qué hay en sus pensamientos, con qué intención hace las cosas, la manera que las hace. ¿Sí? Dios entra a lo profundo de nuestros corazones, hermano. Día a día, momento a momento, segundo a segundo. ¿Sí? Uno siempre que está grabando, cuando vamos a grabar los programas, era siempre pendiente. La cámara está grabando, prenda la cámara. 3 cámaras, a veces me olvidaba una cámara. Hermano, la cámara de Dios no se apaga. 24 horas lo está grabando. Ayer leíamos el pasaje en Malaquías. Dios los oyó y escribió lo que habían hecho. Tremendo, ¿no, hermanos? La cámara está, cuando usted está aquí, cuando usted está en su cuarto, cuando usted está aquí, cuando usted está en su trabajo, hermanos. La cámara está 24/7, hermanos. Esa no tiene problemas de baterías. No se acaba la memoria. Graba toda hora. Y esa cámara, hermanos, va a ser prendida algún día delante de muchos testigos. Y va a salir a la luz lo que éramos y lo que hacíamos. Usted no va a poder ocultar lo que tal vez ocultó mucho tiempo, no lo va a poder ocultar. Ni lo malo, ni lo bueno, hermanos. Usted no lo hace pensar esos asuntos. Aquí en el aspecto positivo dice el Señor, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Va a haber un momento donde nosotros vamos, o aquellos que sirvieron a Dios genuinamente van a ser recompensados, aunque ellos no se acuerden. Ayer hacíamos mención de ese pasaje, que tiene que ver con este tema. Lo que pasa es que ayer, yo les decía a los hermanos que estuvieron ayer, los juiciosos, los piadosos, el remanente, que va a las reuniones de los sábados, no los domingueros, no, el remanente fiel. Les decía ayer, hermanos, aunque usted se olvide, Dios no se va a olvidar de sus obras. Venid benditos de mi Padre, sentados aquí para el reino que he preparado para vosotros. Porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste,
Cuando estuve en la cárcel me ayudaste. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Ni ellos se acordaban. Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, yo sé que no te acuerdas porque mi enseñanza era que no te acuerdes. Pero cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste, y ha llegado el día en el cual yo voy a galardonar a aquellos que bien me han servido. Va a haber un día, hermanos, que aquellos que fueron fieles van a ser recompensados. Va a haber un día que aquellos que sirvieron, no buscando la atención de los hombres, van a recibir la atención y el aplauso de Dios, el reconocimiento. Siervo fiel, ven, siervo fiel. Ven, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que el Señor nos enseñe, hermanos, a servir de una manera donde nuestro propósito sea agradar a Dios.